Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde están sintonizándonos. Les habla Gani Mahakronkin y les damos la bienvenida a una nueva transmisión de nuestro programa holístico Vivencial, Concienciarte. Estamos ahora con una entrevista adelantada para el horario de Chile porque es de España. En nuestro programa Conversando en Armonía, capítulo número 18 de este año. Y justamente vamos a continuar conversando con nuestro querido amigo Ariel Jainish Ferriño. Él es argentino, pero hace muchos años que reside en España y nos está hablando sobre muchos talentos que él maneja como artista, como terapeuta, como educador y otras cosas muy interesantes. Hace unos días hemos iniciado esa conversa con él sobre su vida personal. Vamos a recapitular un poco y después ir al tema que va a exponer hoy día. Recupera tu poder y transforma tu vida. Ariel tiene formación artística en danza contemporánea y coreografía, es terapeuta, masajista, formador, profesor de yoga, artista digital y papá, creador de la tecnología de luz TIR, que nos va a explicar hoy día, y precursor de la nueva educación Yo te educo, yo te escucho. Actualmente él vive en Huesca, Aragón, en España. Entonces vamos a invitarlo a ver, invitar a unirse, evolucionar. Vamos a seguir conversando. Muy interesante porque él es multifacético, multinacional prácticamente porque vivió en diferentes partes del mundo, incluso en Oriente. Hola, buenas tardes, buenas noches, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas a todos Muy y a bien, muy todas. bien. Buen sol, buen clima aquí. Allá, ¿cómo está el otoño en España, el norte? Bien, justamente hoy me pilla esto en el sur. Estoy en Málaga, así que nada, es muy diferente aquí la temperatura. Hemos estado en la playa toda la tarde. No, muy bien, muy agradable. Qué bien, qué bien. Pero tú vives actualmente cerca de los Yo Pirineos, estoy en el porque estabas Pirineo, viviendo en Cataluña, sí. que es otro clima. Después fuiste a los Pirineos. ¿Cómo está el clima en los Pirineos, a Ahora, la falda de... ahora ya está frío. Hoy nos enviaron una foto con el rocío congelado de la mañana, ¿no? O sea, es otra cosa. Aquí estamos así, sin, ¿no? De manga corta, playas y bueno, es otra cosa. España parece que no, pero tiene, entre las alturas y todo, pues presenta distintos climas y decidimos, bueno, despedir un poco el verano por aquí, por el sur. Claro, es parecido a Argentina, también tiene muchos climas, pero tú Sí, eres de Argentina, mendocino, entonces sabes que Argentina tiene tanta variedad de clima, desde lo más congelado en el sur hasta lo más tropical en el norte, es interesante. Y no sé si te influye el clima también en tus quehaceres, ya que has vivido en am, diferentes partes. Naciste en Mendoza y viviste en Buenos Aires, después fuiste a eh, andar por todo el mundo, por Oriente, por Occidente. después me moví un poquito más. Sí, nací en Mendoza. En Mendoza viví hasta los 18 años. Ujú. Después me fui, ahí ya me fui. Cordillera, es clima cordillerano, frío. Sí, sí, en invierno es muy frío, en verano es caluroso, ahora cada vez más Ujú. calurosa Mendoza. Después ya me fui a Buenos Aires, muy húmedo. Viví Ajá. casi 15 años ahí. Ahí, como te contaba un poquito el otro día, pensé que sería actor. De repente descubrí la danza, pensé que la danza era una sola gran cosa. Pues no, Ujú. la danza tiene muchas facetas, así que empecé digamos, con la parte más comercial de la danza, haciendo espectáculos musicales y demás, hasta que descubrí la danza contemporánea, que literalmente desconocía al 100%. Ujú. Y bueno, y ahí me metí en la escuela de danza contemporánea, que transité algunos años y ya después pasé directamente, bueno, para las personas que nos ven desde a la Argentina, conocer a la compañía del Ballet de San Martín,
Ahí bailé 3 años también profesionalmente y al mismo tiempo, desde que terminé la escuela, junto con 3 amigas, creamos una compañía de danza contemporánea, así que estuvimos ahí con nuestros propios procesos coreográficos y creativos. Y bueno, sí, después ya me tocó empezar a viajar por una cosa o por otra. Siempre me ha encantado viajar, ¿eh? Amo viajar, con lo cual está muy bien. Por ahora estamos la misma hora con Argentina, porque el horario de verano de Chile se sintoniza con Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera. En cambio, en España tenemos 5 horas de diferencia y pronto va a ser 4 horas cuando cambia la hora fin de mes Sí, allá, sí. porque aquí cambiaron la hora antes, aquí quieren aprovechar del verano a lo máximo. Sí, sí, y ese cambio de hora parece una tontería, pero aquí influye un montón. O sea, los días de repente se acortan muchísimo. Este, mm, se siente porque aparte aquí ya entramos en el otoño, sí, bueno, la luz afecta un montón. Por eso cambian la hora en países de extremo norte o sur, pero países cerca del trópico casi no cambia la hora porque no varía. Así es. Ya, por eso la pregunta es, ¿cuál es la incidencia en el clima, en tu personalidad, como eres artista emocional, fluido, vives el momento plenamente, Eh, recio? Mira, he cambiado tanto de casas que, bueno, no te podría decir. Hoy, donde vivo, por ejemplo, así, si hablamos pasé una época en París. Eso fue muy duro para mí porque en París es como que aparece una nube gris que se queda para siempre, ¿no? En el invierno, eso es durísimo para mí, eso me mató. Y después ahora, bueno, es la primera vez, viví muchos años en el mar, entonces también la relación con el mar, con los vientos, es muy diferente más allá de las estaciones. Y después ahora, Barcelona. ¿cómo? En Barcelona, No, 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 en la Costa Brava, un poquito más al norte. Y, ya. y ahora estoy en el Pirineo Aragonés, exactamente, y entonces es la primera vez que voy a entrar en un invierno de alta, de montaña, sí, de montaña, montaña, vamos. Así que ya te cuento el año que viene cómo me ha ido con el invierno. Quizás parecido a Mendoza, porque Mendoza es al pie de la cordillera Sí, pero alta también. yo te digo que estoy a la vuelta de una pista de esquí. En Mendoza no estaba tan, Ya, sí, va a ser otra cosa, va a ser otra cosa. ya. Y cuando fuiste a Tailandia, el clima allá es otra cosa, Otra tropical. cosa, y te podría decir que no me encantó, ¿eh? O sea, el recuerdo que tengo, sabía que haría calor porque estuve investigando un poco antes de ir, sabía que iba a ser húmedo, pero me encontré bueno, para mí fue un shock, o sea, salir del aeropuerto, todavía recuerdo como una sensación en el cuerpo muy impactante y preguntarle a la persona que me recibía ahí, digo, pero ¿y esto qué es esto? O sea, me dice, este es el clima de aquí. Yo decía, pero yo pensé que había, no sé, que había algo, ¿sabes? Como que había un motor, algo artificial. Y me dijo, no, no, este es el clima aquí, así que ya te puedes ir acostumbrando. Y eso fue, wow, ahí estuvo, eso fue muy intenso. Pero a nivel orgánico también, el cuerpo, entre que cambia toda la comida, cambia la hora, estuve un mes fatal, un mes que no podía comer, no podía dormir, o sea, me tardé un mes más o menos en acostumbrarme al ritmo de ahí. Y después así, pero bueno, básicamente vivía en espacios con mucho aire acondicionado. No, 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 fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro. Claro, y en China, cuando fuiste a No, China me China, encantó. China, el clima lo calculé a propósito, para ir. ¿Te tocó? ¿Dónde te tocó allá? Estuve en Beijing, Ujú. un tiempo estuve en Beijing y después me fui un poco más al sur. Estuve en Suzhou, Hangzhou y Shanghai. Otro clima todavía. Sí, otros climas, pero sí, ahí lo calculé para llegar ya pasado el verano, con lo cual lo hice bien, ahí me lo monté bien. Qué Siempre me han bien. pasado cosas con el clima, en todos lados, la verdad. Y ahora te digo, vamos a ver. Y ahí en Estados Unidos, ¿dónde Eso viviste? fue muy duro. Yo llegué en pleno enero a Nueva York y Mm.
Eso fue muy duro. Eso fue muy duro porque en esa época yo estaba ahí por una beca para bailar, para tomar clases y cuando llegué había nada, literalmente, ¿no? Nieve en las calles. Yo no iba equipado para ese frío, muchísimo frío. Recuerdo salir, a veces decir, bueno, voy a salir a pasear, ¿no? Porque estaba recién llegado y salía a caminar y hacía 2 cuadras pero con doble par de guantes, todo así, y volvía y no podía soportar. Pero bueno, cuando tenía que ir a estudiar era diferente, sí o sí me tenía que, o sea, corría al metro, ¿no? Y como en ese momento, claro, tomaba unas clases muy potentes. Yo estudiaba técnica Cunningham en Nueva York y entonces salía con el cuerpo muy en calor y el contraste con el frío era muy intenso, muy intenso. Cuando llegaba ahí a un hospedaje donde estaba, me daba duchas de agua caliente y agua fría para volver a templarme, porque no había caso, o sea, mi cuerpo no entendía los cambios bruscos de temperatura. Así que Claro, ahora que me lo haces pensar, pues sí, la verdad que hay una historia ahí con los climas y las cosas, sí, sí. claro, aunque si hubieras paseado por Argentina viviendo de norte a sur, hubieras ambientado un poco más, porque Es así. desesperarte en climas extremos como Tailandia y como Nueva York es para una persona que siempre vivió en una ciudad y después cambió a otra ciudad, pero no fue a otros extremos. Después A mí me tocó aquí, A mí me tocó, por ejemplo, vivir en La Paz, Bolivia, alto, frío y seco. Después a Guayaramirín es la selva brasileña con Bolivia, trópico, húmedo, el otro extremo. Me adapté, no me gustó el frío ni la altura no me afectó, pero el frío, la sequedad tampoco, pero el frío sí, no me gustó, pero al menos había sol casi todo el día y eso es agradable, aunque no calienta en invierno. Entonces aprendí a no odiar el frío, sino a buenarme con el frío. Me gusta el trópico, pero también descubrí después de un año de vivir en Amazonas que no es bueno los extremos. Lo que extremo calor es agradable, bonito para ciertas personas, a mí me gusta, pero mucho bicho, mucho problema con la gente, con todo, es extremo. sí, No, no. no es el extremo calor, no, yo creo que no. Yo estuve aquí en Málaga viví un par de años. Me pisé 2 veranos que casi me matan porque básicamente no puedes salir de tu casa hasta las 6 de la tarde, o sea, no se puede. No. O en zonas de aquí de Andalucía, en donde directamente, esto no sé si la gente lo sabe, pero por ejemplo, si estás en Sevilla, en muchas terrazas hace tanto calor, o sea, siempre está por arriba de 40, y entonces en las terrazas tú estás tomando nada, algo, y, y hay unos sistemas como de sprays que hacen psh, y hay ventiladores, y entonces los ventiladores muchas veces sueltan un spray y te humedecen la cara, te humedecen un poco la ropa, y entonces los ventiladores te refrescan. Y eso está funcionando en las terrazas aquí, en pleno verano. Sí, es muchísimo calor, muchísimo calor. Claro. Se imagina cómo vivieron los antiguos ahí aguantando esos calores, desde los fenicios hasta los romanos, hasta los árabes, que son más Y, ambientados porque son de climas más pero hay desérticos en más general, ¿no? y hay más calor. Yo después descubrí que había más calor. Cuando estuve en Arizona, Ujú. no, ahí ya no podía funcionar. No podía, no podía entender porque sobre todo yo veía a la gente que estaba súper acostumbrada y que, por ejemplo, se subían, el coche lo dejas en el parking al aire libre, a pleno rayo del sol, y subían al coche y yo creí que yo me iba a desmayar y yo veía a la gente como que funcionaba correctamente y me decían, habían alumnas en ese momento que decían, no, dice, y ahora está suave, decían ellos. Y yo decía, o sea, no me entra en la cabeza a mí. No tengo, ahí disfunciono. Se imagina cómo vivir en Kuwait, en Dubái, en todo eso. Ese es un extremo. Esos viven antiguamente peor era, Claro, porque claro, ahora tienen toda la tecnología y se salvan un poco. claro, Pero claro, claro. imagínate un corte de ese tipo. Bien, mi pregunta del clima va parejo a mi pregunta como artista emocional, que te emocionas, que te Am, gusta. Entonces, en tu propuesta que estás por explicar ahora el arte dónde encaja.
Mira, si busca, no, yo no podría encontrar una relación entre arte y climas. Esto no. La verdad es que lo mío, lo que me influencia, de hecho estos días que he vuelto aquí a Málaga estaba reflexionando sobre esto, es el tema de eso cultural. A mí lo que me fascina es lo cultural, la diversidad cultural que hay en este planeta. Me fascina la diversidad lingüística que hay también. Y por Y tú supuesto, manejas francés, sí, inglés sí. y Y por castellano. supuesto, culinaria. La parte culinaria me parece que hace, no sé, como decirte, para mí es como un 50% del turismo, ¿no? Cuando uno se desplaza, me interesa en China y todo esto, me interesa meterme en cualquier lado y que traigan lo que sea. O sea, a ver, todo el mundo tiene como este miedo, ¿no? De, qué sé yo, de comer cosas, insectos, bueno, no, tampoco tanto, ¿no? Pero, y lo he visto, ¿eh? He visto porque en Bangkok, La comida del futuro, la sí, comida del futuro. puede ser, en Bangkok pasean con carros con insectos fritos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, hasta aquí no llego. O sea, esto no es. Pero todo lo demás, vamos, he puesto mi cuerpo a prueba con lo que había, pues claro, claro que sí. Entonces, para mí el disparador es ese. Yo creo que yo viviendo en Mendoza, luego Buenos Aires, todo esto, el primer viaje, digamos, para mí importante fue, por supuesto, Bangkok. Fue un shock cultural, pero otra vez, para mí viajar tiene que ver con eso, por supuesto la temperatura que hablamos, luego fue el olor en las calles, la cara de la gente, cómo se viste la gente. A mí todo eso me impactó. Cuando yo volví a la Argentina me di cuenta, aquí tenía 20 y pocos años, aquí me di cuenta que uno se acostumbra a vivir de una manera, pero que es eso que uno dice, bueno, no, yo soy así o yo como así, me di cuenta que era puro condicionamiento, ¿no? Y entonces Claro. aquí dije, wow, cuánto me queda, ¿no? Por expandir estos horizontes propios, ¿no? Me impactó, a mí Y me, eso era el inicio para ti, sí, para, porque para mí empezaste a viajar por otros lados y crecer más. Para mí, Bangkok Tailandia fue el Sí. inicio porque aparte yo no conocía la cocina tailandesa, no conocía la comida india, y entonces en este viaje tuve esta impronta, o sea, de comer sentado en la tierra con, no sé, una mujer que sacaba comida literalmente de la tierra, ¿no? Y entonces yo que venía de comer lo que comemos en Argentina, ni mejor ni peor, no me estoy manejando con estos criterios, pero me impactó, me di cuenta digo, no, claro, o sea, si comes comida india o si comes comida tailandesa, a mí lo que me impactó fue pensar, digo, no podemos pensar igual, no podemos funcionar igual con estos sabores, con esta cosa es tan exuberante esa cocina, ¿no? Tan maravillosa. Entonces yo dije, evidentemente una persona que come esto todos los días, pues no puede funcionar igual que yo, que vivo en Buenos Aires, es imposible, ¿no? Y lo mismo me pasa con los sonidos fonéticos, con las fonéticas. Entonces, cuando escucho idiomas, aunque sea que no los entienda, me pasa que también considero eso información, considero eso frecuencia, considero eso intercambio, ¿no? Yo, por ejemplo, el italiano es una lengua que amo, no la entiendo un poco, pero no es una lengua que yo hable, y sin embargo he estado sentado en Italia en sitios solamente escuchando a la gente pasar, porque es impresionante, es música, es una música, Claro, claro, cantando. Como ustedes en Argentina tienen mucha influencia italiana, no es tan lejano el hablar así, muy expresivo y vive en el momento y alegre. sí, Ese es bueno. sí, después de llevar unos años aquí en España, recién ahí, después de los viajes que había hecho y todo, cuando yo me reencontré con unos amigos varios años después y hablaban así en un porteño bastante acentuado, o sea, dije, pero si yo, unos amigos con los que había vivido y todo, y me pareció súper impresionante. Yo digo, yo hablaba así, o sea, no podía, no sé, no me caía, ¿no? La ficha. Ujú, ujú. Así que esta otra parte sí, es toda esta parte de lo pictórico también, por supuesto.
entrar en un hotel como en Tailandia, ¿no? Entras en un hotel que está todo decorado de orquídeas y tiene una pared de elefantes dorados, por decirlo de alguna manera, o claro, desplazarte o entrar en una tetería china o entrar en distintos sitios, a mí me ha transformado la vida esto, muchísimo, Claro, claro. muchísimo. Bien, tu propuesta tiene que ver con arte, que has empezado como artista, después terapia, porque te has dedicado a las terapias, Sí, según tu currículum sí, también, y últimamente por tener una hija en especial que también tiene esa vocación de educación. sí. Entonces, ¿nos puedes contar cuál es el hilo conductor entre esas tres cosas para empezar a desarrollar el tema de educación, tu método de TIR? Sí. Am, a ver, empecemos por el principio. Yo, como acabo de contar, empecé con el tema de... Para mí, yo creí que yo iba a bailar toda mi vida y ahí estaba, ¿no? Me formé en danza y bailaba, ya tenía mi compañía y yo pensaba que esa era mi vida. Honestamente, no concebía yo la vida eh, lejos de la danza, ¿no? También estudié canto, siempre me gustó mucho la música. Un paréntesis, tengo una amiga, aunque es chilena, pero vivió siempre en Buenos Aires, pasó por España bastantes años y se dedica a la danza. Ella hizo especialidad en biodinámica emotiva. Ella se llama Lula, tiene mucha gente y ella estudió con el mismo creador y todo eso. ¿Tú sabes de esa danza No, biodinámica no. emotiva? Porque fue parte de un currículum universitario, no sé en qué universidad, muy bueno. Esto, a Es ver, una propuesta que reemplazaba la biodanza o avanzaba en el planteamiento de la biodanza. es que cuando yo bailaba, no, mi danza era técnico, o sea, yo manejaba un nivel profesional dentro de la danza escénica y, bueno, contemporánea, Ya. digamos, pero bastante, hasta te diría oficial, ¿no? Durante varios años. Después yo hacía mi propia investigación, pero mucho después aparece, digamos, en mi vida lo que era la improvisación y la biodanza es algo que apenas he transitado, o sea que no, 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 no. Ya, ya. Eso no era. Pero como te conté el otro día, paralelamente, cuando llego a Buenos Aires y empiezo a estudiar, ¿no? Teatro, canto, danza, todo esto, Ujú. em, en un espectáculo en donde formo parte, pues yo te contaba, ¿no? Que éramos un elenco como de 60 personas y entonces las personas que no estábamos en una escena ensayando, nos hacíamos masajes o nos poníamos a hacer una clase de estiramiento o nos poníamos a hacer una clase de técnica o distintas cosas. Y entonces en esas, pues yo jamás había hecho masajes, pero bueno, no sé, alguien consideró que los hacía bien. Y entonces, bueno, es que esta historia a mí me parece, es increíble porque para mí es un poco y bastante el disparador, ¿no? Y entonces esta chica me dice, bueno, yo mañana vengo y quiero que me hagas un masaje completo, de pies a cabezas. Y yo le digo, pero no, estás loca, o sea, no tengo nada que ver no soy masajista, ¿me entendés? O sea, para eso tenía, no sé, 19 20 años. Y ella me dijo, no, yo estoy segura que va a estar bien. Entonces, bueno, yo vine y después esta persona me empezó a recomendar y entonces yo empecé a trabajar así. Claro, yo empecé a trabajar así. Y entonces ahí se empezó a crear algo que era curioso, porque bueno, la gente me llamaba para hacer masajes a domicilio, yo no tenía ninguna idea, yo nada, atravesaba Buenos Aires con una botella de aceite en la mano, nada más, y literalmente tiraba a la gente en el suelo y le hacía, ¿no? Y entonces fue un viaje interesante porque eso me acercó mucho al cuerpo. Eh, no sé bien, era como un encuentro entre lo que yo transitaba durante el día como bailarín o como aprendiz, cuando yo buscaba una posición en mi cuerpo, ¿no? O intentaba estirarme o intentaba hacer cualquier cosa. Y entonces luego, cuando yo tenía un paciente, un cliente, bueno, no sé, levantarle la pierna o articular un brazo, un hombro o lo que sea, para mí era parte de esa investigación, ¿no? Y entonces, Con un masaje tailandés casi. exacto, es que yo trabajaba mucho de eso, ¿no? O sea, con mi propio peso y todo esto. Entonces, em, para mí se empezó como a fusionar esto, de alguna manera. Por supuesto, después estuve estudiando medicina chino, masaje abdominal chino, pero esto fue como con los años. En ese momento me sentía muy
inmaduro, me sentía muy poco preparado. Y entonces lo que hacía pues era, leía literalmente atlas anatómicos, o sea, investigaba el cuerpo, ¿no? ¿Qué músculos había dónde, ¿no? ¿Dónde está este músculo y qué hace, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poco mi trabajo y tuve gente realmente que estaba muy contenta con mi trabajo, pero si tengo que ser sincero, yo investigaba estos cuerpos, ¿me entendés? O sea, Mm, claro, yo cogía una articulación y yo investigaba esa articulación. O sea, nunca puse en peligro a nadie, pero lo que quiero decir es que podía observar que una persona tenía esa articulación más rígida y que la otra persona tenía súper suelta, ¿no? Y, a ver, parece sencillo, pero cuando estás tocando el cuerpo del otro, pues te das cuenta que la información fluye de otra manera también, ¿no? Los tejidos hablan. Y entonces, bueno, nada, me empecé a formar bastante, bastante, bastante. Fui atravesando distintas etapas y bueno, hasta que en un momento, como también te contaba el otro día, después de viajar bastante, decidí mudarme después de las experiencias de Tailandia, Suiza, Nueva York, o sea, después de varios movimientos en donde también el yoga empezaba, claro, es que todo se iba fusionando sin que yo me diera cuenta, ¿me entendés? Es que esta es la parte que es más rara para mí. Eh, Todo esto se fue fusionando y entonces yoga y después Tai Chi. Qigong y Tai Tai Chi también. Chi, Qigong, claro, todo esto se fue fusionando. O sea, yo bailaba y tenía una clase de yoga, pero a la noche hacía un masaje y entonces todo se iba fusionando, la parte energética con la parte espiritual también, porque recuerdo, bueno, ahí entonces hice la primera formación de Reiki en mi vida, no sabía ni qué era, no sabía ni para qué me iba a servir, pero me puse ahí a estudiar Reiki y qué sé yo, súper, súper, súper interesante, hasta que ya después cuando vivía, yo pintaba de chico sí, hice varios años de dibujo y pintura. Pero bueno, lo gracioso es que hacía por la tarde Otra temprano. faceta, otra faceta artística. Sí, pero yo por la tarde temprano hacía dibujo y pintura y por la noche hacía artes marciales. O sea, siempre he hecho estas cosas así. Ah, ¿qué artes marciales hacías, por Hacía ejemplo? aikido. Ya, Y, ah, qué bueno. sí, Bueno, hice 10 años de aikido. Y luego hacía un arte que en ese momento se llamaba Tang Sudo, que era un estilo coreano. una Su- mezcla coreano con chino con japonés, sí, ya. y entonces, Mm. bueno, eso lo transité muchos años y nada, a los 18 años hablé con mi profesor, le dije, me voy a Buenos Aires y literalmente lo siguiente que hice fue pues cogerme una barra y empezar clases de ballet. O sea que, bueno, es así. Es, El cambio. todo se fue fusionando de esta manera. ¿Incursionaste en música, tocar algún instrumento o solo Sí, canto? sí, pero me di cuenta muy rápidamente que no era lo mío. Lo intenté con la guitarra, me, Ya, me aburrió, me aburrió. Me doy cuenta que siempre he sido yo el instrumento, digamos, ¿no? O sea, mi cuerpo, ya. mi voz, entonces, o mis manos. Por ejemplo, cuando yo trabajo, cuando hago masajes, no uso nada más. Uso aceite y nada más. Y cuando Mm. bailaba, pues era mi cuerpo, y cuando cantaba, pues era mi voz, ¿no? Y las veces que he intentado, he hecho piano, guitarra, muy poquito, me resulta muy, no sé, esto de cargar con un instrumento, todo eso no es lo mío. Pero amo la No es música. tu variante. No. No es tu variante. Aunque últimamente empezaste a dibujar mandalas, figuras Y geométricas, geometría cuadrada. los mandalas llegaron ya, te diría, en el 2008. Eh, Ujú. en el 2000, no podría explicar este proceso tampoco, esto ya es absolutamente espontáneo. No sé, simplemente un día dije, pues me voy a poner, tenía un ordenador súper pequeñito, dije, pues me voy a poner a hacer mandalas y desde el día que empecé estuve 10 años creando imágenes, eh, creaba, no sé, en aeropuertos, o sea, estaba todo el tiempo creando imágenes. Eh, no sabía para qué eran tampoco, me parecía raro que siguieran como fluyendo las imágenes. Eh, Todo el proceso me parecía muy, muy mágico, la verdad, porque sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué era. Y entonces me ponía ante un lienzo en blanco, digital, porque lo que me hago es arte digital,
y empezaba a combinar elementos y en un momento, pasara el tiempo que pasara, semanas o lo que sea, pues yo miraba eso y decía, pues ya está, se terminó, o sea, aquí se acaba, ¿no? Y cada vez que veo mi trabajo es como, qué raro, ¿no? O sea, qué raro, ¿cómo es que esto se acaba aquí? ¿O por qué acaba aquí? ¿Por qué esta imagen se acaba aquí, ¿no? Y, Ujú. y creo que fue una de las primeras veces que yo tomo conciencia de conexión. O sea, es la primera vez que yo soy consciente de que está pasando algo que escapa a mi comprensión. Porque también esto es parte del trabajo, ¿no? Escapar a la mente, escapar a lo que uno comprende para entrar en otros procesos. Claro, el dibujo mandálico, todo lo que es colores y formas sutiles que viene del cerebro derecho creativo, pero tiene que ver con el diseño arquetípico de la creación. Cualquier figura, humano, árbol, etcétera, tiene un fondo fractálico o energético y eso tiene un fondo mandálico, geometría sagrada. Entonces, si vas al origen, tienes que trabajar con geometría sagrada. ¿Incursionaste en geometría sagrada? ¿Investigaste eso? Am, Porque es toda una ciencia ahora. sí, a ver, te cuento mi movimiento. Yo empecé a crear y no busqué, o sea, en 2008 busqué, imagínate, la palabra mandala en el diccionario y decía, vale, ¿no? Y chakras, y yo ya estaba con el yoga en ese momento, pero dije, bueno, a ver, qué tengo, ¿no? ¿Qué más tengo por comprender? Pero otra vez, esto era una definición de diccionario, ¿no? Entonces, hasta que yo no me metí en la creación y yo dejé que cada una de esas imágenes fluyera, también como una limpieza de canal, eso iba funcionando de esa manera, ¿no? Am, luego, claro, no, la geometría sagrada yo sabía que existía, pero no me atraía, no sabía qué era y jamás me planteé estudiarla, ¿no? Hasta el año pasado, que tampoco la estudié, sino que me hicieron un curso acelerado y apareció en mi trabajo, pero también de forma espontánea, no es algo que yo nunca me he sentado a estudiar geometría sagrada, pero claro, hoy es Ajá. la base de mi trabajo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, Ahora, pero todo lo que perdona, dibujas, la base, claro, la geometría sagrada como expresión de la luz, es lo único que yo manejo. No, ajá. para mí no tiene ningún otro sentido fuera de esta definición. Para mí la geometría sagrada es esta información en luz verdadera, ¿no? Entonces, esa es la única definición de geometría sagrada que yo manejo en mi trabajo. Es que la geometría sagrada va con todo lo místico, esotérico, energético, cuántico y va de bidimensional a tridimensional, cuatridimensional, quintidimensional. Vuelve complejo, pero muy simple también porque el universo tiene esa dualidad. Muy, muy complejo, pero a la vez muy simple, como un ser humano. Parece simple, pero si entras con el microscopio encuentras Es una infinito, mirada. claro, es infinito. Sí. Bueno, después si quieres te cuento un poco mi viaje con la geometría sagrada, pero es como lo que Ah, llega al final de TIR, ya. ya. Bien, cuéntanos el hilo articulador con las terapias para ir hacia la educación. Ok, yo como Eh, te dije, empiezo. Actualmente, porque tú pasaste diferentes terapias y actualmente, a qué llegaste con toda esa experiencia terapéutica, sanadora Ujú. Yo había y aprendido. espiritual? Sí, yo había aprendido básicamente el masaje chino, Tuai Na, que es bastante, Ujú, bueno, intenso. En un momento, así resumiendo bastante, en un momento me di cuenta que tenía que haber otra forma de dialogar con el cuerpo, ujú, más blanda, por decirlo, sí, de una forma. Entonces, algo también se me cruza por la cabeza, más o menos en la misma época que los mandalas, y digo, bueno, voy a estudiar, quiero aprender masaje abdominal, porque yo sabía eso, ujú, había hecho medicina china, pero la parte abdominal había quedado como en blanco, ¿no? Como que no sé, no le habíamos prestado especial atención. Entonces, en ese momento, encuentro un libro de un maestro que daba todas unas pautas de trabajo de masaje abdominal. Bueno, claro, bastante extremo en ese momento, como que yo digo, esto no se puede aplicar.
esto lo puedo transitar, pero no se puede practicar, ¿no? O sea, era el masaje de la camisa de hierro para las personas que conocen el tema. Y entonces digo, sí, pero yo no voy a hacer un masaje con esta finalidad, con lo cual estas pautas no me van a servir mucho más que esto. Y curiosamente ahí aparece un profesor, discípulo de Mantak Chia, que trae el Chin Tsang, Bueno, bueno. que es el masaje Ujú. abdominal a Barcelona, y entonces yo vivía aquí en Málaga y me fui a Barcelona pues a hacer las formaciones con este hombre de masaje abdominal. Y aquí pues yo conecto con esta otra información que es escuchar el tejido. Yo venía de una información que era proponerle al tejido, o sea, yo tengo la técnica y te propongo esto, ¿no? Para soltar la musculatura, y ahora este hombre introduce en mí este concepto de vamos a escuchar vamos a escuchar el tejido, o sea, literalmente vamos a poner las manos y vamos a ver a dónde nos lleva, qué nos pide el tejido. Para mí esto era, bueno, no sé, nunca se me había ocurrido una cosa parecida. Y entonces, yendo más allá en este trabajo, años después, llega la terapia craniosacral. Buena. Sí, me encantó. Esto ya era, como te digo, el siguiente nivel de lo que yo tenía que aprender, ¿no? Que ya es como no hacer nada y estar ahí, estar presente. Y bueno, para mí, cada uno de estos fue un viaje de muchísimo descubrimiento personal, formas de acceder al cuerpo, el nivel de intercambio con la persona. Cuando tú le estás haciendo un masaje descontracturante, es un nivel de intercambio, pero cuando tú empiezas a escuchar los tejidos y una emoción se libera o lo que sea, el nivel de intimidad y el nivel de acercamiento no tiene palabras, porque es desde el absoluto silencio y al mismo tiempo hay alguien ahí que te está escuchando, ¿no? Entonces, yo también fui descubriendo esta forma de estar sin hablar, todo esto como masajista me parece súper mágico, ¿no? Poder acompañar a alguien en silencio, ¿no? ¿Qué más? Básicamente esto, y reflexología, el trabajo con los pies, que también, todo lo que es conexión a tierra, me parece, Debes saber de meridianos, de puntos reflejos y de todo eso, porque sí, es la base para hacerlo con más sentido. sí, 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 sí. Ahora, yo escuché recién de un acupunturista que la acupuntura abdominal es toda una especialidad, que recién lo están explorando y es muy interesante el Seguro, abdomen, porque encierra muchos secretos. porque el masaje abdominal es toda una especialidad, Ujú, que es alucinante, es genial, es genial. Es, claro, claro. que la gente, yo en sitios que trabajo, o bueno, desde que la gente escucha que hago masaje abdominal, mucha gente cree que es un masaje reductor o que como que no tienen idea, ¿no? O sea, es como, pero me pasó a mí mismo, transitando, digo, masaje abdominal. Yo entré ahí porque, bueno, no sé, me sentí como guiado para hacer ese trabajo, pero yo sí no decía, pero a ver, esto es todo tejido blando, yo qué sé, ¿qué voy a hacer aquí, no? Y no, y hay de todos. Es literalmente, es fascinante. A nivel de todo, a nivel de los tejidos, a nivel energético, a nivel de todo. Claro, claro, claro. Ahora, yo me pregunto si un paso es la terapia, sanar a una persona aparentemente de unos síntomas, pero después hay que ir al fondo para trabajar la persona. Y ahí viene la parte educativa. En realidad, la gente se enferma porque le falta educación y la educación hay una parte sociogenética y es un poco complejo, no solamente la educación en el colegio y en la sociedad, sino desde la familia, desde los ancestros, desde vidas anteriores, etcétera. Entonces tú empezaste al revés, porque al final uno llega a la parte artística, la parte fluida, la parte de... Entonces tú empezaste con el arte, con todo lo que es creativo, después entraste a las terapias, en diferentes terapias del cuerpo y después del masaje de las manos, de las energías, y al final llegaste a la parte educativa. ¿Tú tenías algo que la parte educativa cuando enseñabas danza también o no? Sí, sí, sí. Yo he dado clases de muchas cosas. He dado clases de danzas, he dado clases de yoga, clases de idioma. Siempre me ha Como gustado. educación, es que enseñar es aprender dos veces, dicen.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo cada vez que he tenido Hay que que... saber de pedagogía, un poco de pedagogía para enseñar. Sí, sí, Entonces, sí, no sí. sabes eh, explicar. siempre he estado en este tipo de intercambios con las personas y siempre, claro, después con TIR esto se hace más evidente la importancia. eh, Hay algo en TIR que es el ciclo de evolución y que tiene que ver con este ciclo, claro, a través del cual evolucionamos y tiene que ver con cuando yo recibo una información, cuando cualquiera de nosotros recibe una información, poder bueno, agradecerla siempre es el primer paso. El siguiente paso es integrar esta información y el siguiente paso, vamos a decir, obligado, o sea, para que esto circule, es compartirla, ¿no? Y, No, y claro, son cosas como que sabes, pero en un momento esta información se organiza de una forma muy categórica, ¿no? Dices, claro, si yo he aprendido, por ejemplo, a hablar inglés, pues es algo que yo dedico un tiempo a integrar, a practicarlo y demás, pero lo siguiente es ayudar a la siguiente persona que no pueda hablar inglés, por decirlo de una manera muy, ¿no? Entonces, eso ha sido. Cuando yo no sabía bailar, pues alguien me enseñó a bailar. Y cuando yo tuve la posibilidad de ir a estudiar afuera, cuando volví, y pues sí, me fui a escuelas a enseñar danza, porque es la forma que tenemos de hacer circular la información. claro, Entonces, claro, esto así suena bastante evidente. Lo que es menos evidente, siempre en mis cursos hablo de esto, es menos evidente cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de dinero y no cerramos no damos toda la vuelta, ¿no? Es como que nos quedamos atrapados en alguna de estas fases. Entonces, por ejemplo, consigo un trabajo y entonces ya después me da miedo soltarlo, no lo quiero soltar nunca más, ¿no? Porque tengo miedo. Entonces, no permites que esa información fluya, porque tú en ese trabajo o bien evolucionas dentro del trabajo o bien lo mejor es soltarlo, ¿no? Para que otra persona aprenda lo que tú has aprendido en ese puesto de trabajo. Es un puesto de trabajo, no es otra cosa, ¿sí? A mí me pasa con los sitios. Yo vengo a un sitio, pues aprendo lo que tengo que aprender y en mi caso, pues me voy a otro sitio porque me quedan 1.000 millones de experiencias por vivir, ¿no? Y al mismo tiempo, hoy puedo estar aquí compartiendo esas experiencias o lo que sea. ya, qué bien. Entonces, ¿dónde figura el arte en tu método educativo? Entonces, muy bien, algo que quizás para también asentar un poco las bases y que nos entendamos mejor. Yo he transitado las cosas como lo acabo de contar, más o menos, todo bastante de forma espontánea. Quizás alguien mira desde afuera, dice hasta desordenado, también, ¿por qué no? Pero mi trabajo hoy es claro, es que en mi vida nunca estuvieron tan separados, pero esto que la humanidad ha transitado hasta hoy como pilares muy separados, ¿no? Como aquel es un artista, aquel se dedica a la salud y aquel se dedica a otra cosa, que en este caso sería la espiritualidad, estos tres pilares que parecían como que no se tocaban, mi trabajo hoy es empezar a unir esto para que seamos, bueno, ¿no? Seres humanos íntegros. Y entonces, para mí el arte es una forma de conexión, es una forma de espiritualidad. Si estoy conectado, pues estaré en mi estado óptimo de salud. Yo no, me cuesta muchísimo, para mí no se sostienen estos pilares, ¿no? De hecho, me cuesta entender cómo hemos vivido así tantos tiempos, pero mi trabajo a través de TIR es unir esto. Y parte de la nueva educación eh, es aprender a ver que no hay, que no existen estas diferencias, que no es porque tú seas un artista, no mereces un lugar en la sociedad como un médico. Esto es lo que está desvirtuado, ¿no? Entonces, poder ver que ese artista simplemente está expresando su comunión, su comunicación, su conexión. Y eso, si nos dejamos tocar por eso, ¿m? Eh, seguramente no estaríamos tan preocupados por sanar. Claro, Yo creo que sanar, yo lo entiendo y no lo entiendo. O sea, la cantidad de recursos que utilizamos para sanarnos, la verdad es que me cuesta entender.
o sea, si usáramos esos recursos para conectarnos y desde la conexión expresarnos, entiendo que no estaríamos sanando tanto. ¿Para qué sanar tanto? Para mí, lo que estamos sanando es la conexión, porque si no, no lo entiendo. Ya. El tener una hija era un incentivo de incursionarse en la educación directa o siempre lo tenías en mente como parte del desarrollo de tus habilidades y de tu misión. Como yo te decía, para mí transmitir lo que se me había dado siempre ha sido clave, pero automático, te diría prácticamente, ¿vale? Cuando yo tengo a Pero mi estoy hija, hablando de un método. de lo que sea, como Ah, te decía, un idioma, pues si lo aprendes, pues lo compartes, lo transmites, ¿no? Una técnica de pero, danza, pues la aprendes, pues la compartes, la transmites. Era pero tú como... llegaste a un método educativo. Y Te entonces, educo, te escucho. sí, yo no tengo un método educativo. La nueva educación, o sea, la nueva educación dentro de TIR, que solamente, la nueva educación es una parte de TIR, no es TIR. Entonces, la nueva educación es solamente una mirada, es una forma de, Mm, cuando yo veo a mi hija por primera vez, literalmente cuando la veo por primera vez, este, entiendo la tarea que tenemos por delante, ¿no? No sé si esto se puede entender, pero cuando yo la veo, yo entiendo que ahí está todo perfecto, que lo único que tengo que hacer es acompañar. Esta es la nueva educación. Y entonces mi discurso viene desde ahí. Yo no soy pedagogo. Y como te digo recién, es como la geometría sagrada. No es que ahora cojo un libro y me pongo a leer sobre esto. No es lo que yo hago. Yo lo que hago es organizar información ya. desde lo empírico. Pero, y mucha gente me podrá decir, bueno, sí, pero tu experiencia y la del otro no es igual. Eso está claro. Pero la mirada sí la podemos compartir. Si tú ves la perfección, ¿no? Que se expresa en forma de belleza, que es lo que hacen los niños, ¿no? Se expresan desde la belleza y desde la libertad. Entonces, cuando tú ves eso, cuando aprendes a verlo, que es la idea de la nueva educación, cuando aprendes a verlo, pues tus intervenciones son mínimas. No tienes nada que hacer ahí, ¿me entiendes? Claro. Lo que sí Pero entiendo, quizás para redondear esta parte de la nueva educación, y bueno, a ver, quien quiera, está todo esto en mi web, todos los episodios que hemos hecho con la doctora Lelis y que vamos compartiendo, eh, es lo que yo entiendo como misión para las personas más o menos de mi edad, un poco más y un poco menos, es, otra vez, desde la conciencia, eh, poder hacernos cargo, hacernos responsables de toda una cantidad, de toda una información que hemos recibido, bastante impuesta. Este es el modelo Yo Te Educo. O sea, nos han impuesto una educación, nos han impuesto horas de escuela, nos han impuesto formas de hacer las cosas. Entonces, yo creo que nuestra tarea, si yo lo tengo que expresar en unas pocas oraciones, es esa, tú tienes que desde la conciencia intervenir para interrumpir esto no puede seguir pasando y tenemos que entonces entrar en un yo te escucho. Yo te escucho quiere decir yo te observo y te dejo ser, porque no tengo, otra vez, las intervenciones son mínimas y desde un lugar de absoluto respeto, porque yo no sé nada de ti. Y tú, de alguna manera, me recuerdas el misterio. O sea, estás aquí y es un misterio y es un milagro estar vivos, ¿no? Y entonces, poder observar eso en un niño es alucinante, pero sobre todo, dejar que eso siga manifestándose. Si tú entras otra vez con la estructura rígida de yo te voy a decir cómo se hacen las cosas, yo sé más que tú, yo te voy a contar cómo es el mundo, esa es tu versión del mundo, es tu historia, no es la de tu hijo ni la de tu hija. eh, este método a quién está dirigido, a todo el mundo, porque aquí la definición dice tecnología, arte y espíritu. Significa no es solo educación, sino el lema que utiliza yo te escucho, yo te educo, algo así, o como Este es, algo este es el, colaborativo. sí, este es el lema. Sí, Mm, colaborativo en el sentido de, como te decía, como padres, hacernos responsables de la información que hemos heredado y servir, poner la conciencia a filtrar esta información.
no seguir Ujú. funcionando en automático. Básicamente es eso. Pero no es un método, es una visión nada más. Es, si a ti te impusieron una autoridad que básicamente que coartó tu expresión, ¿tú vas a seguir haciendo lo mismo porque tu papá lo hizo contigo y porque tu papá te dijo que te quería mucho? Yo no, yo he decidido que no lo voy a hacer. ¿Me entendés? Si tu abuela te daba eso, que a ti te caía fatal, pero porque era la receta de la abuela, ¿tú se lo vas a hacer a tu hijo? Yo no, aunque sea la receta de mi abuela, con todo el respeto del mundo, cortaré aquí la tradición si yo veo que a mi hija le hace mal o si yo veo que le impide a ella expresarse tal cual es. ¿Se entiende? Entonces, servir de filtros, pero desde el amor, simplemente desde la observación. Tú ves eso que está sucediendo ahí y yo personalmente siento absoluto respeto por, por eso que se está dando. Por eso hablo del juego. Yo cuando veo a mi hija jugar, y yo no entro ahí como si estuviera ella tonteando, ¿me entendés? Yo entro a un templo en donde se está dando algo que yo no entiendo. Es como entrar, claro, es como entrar a un templo, literal. No, ahí está pasando algo, tú no sabes qué está pasando, ¿no? Es como un proceso creativo, absolutamente. Entonces, Claro. este nivel esta mirada, esto no es un método, pero la nueva educación no es un método, es una mirada. Entonces no, no, yo me voy a hacer responsable como padre y aquí conmigo se para y se corta toda esa otra historia que venimos arrastrando desde la no conciencia, desde la mente. Entonces, a través del encuentro con mis hijos, me hago consciente de lo que no quiero perpetuar. Pero, insisto, no es para nada desde la violencia, simplemente lo entiendo, lo agradezco, lo necesitamos hace 200, 100 y 50 años atrás, pero yo no educo a mi hija como me educaron a mí. Es más, intento que esa información sea muy, muy, muy filtrada a través de mi práctica y de mi conexión. Todo lo que yo pueda dar desde aquí, pues es mi aporte. Entonces está dirigido más a padres de familia, a educadores, etcétera. ¿Y cómo se ejecuta eso? ¿A través de cursos, a través de clases, a través de algo en 3 meses, un año? ¿Cómo es la No, modalidad? como te decía, no es un método. A través de la invitación que me hizo la doctora Lelis, que es una pediatra argentina, hemos organizado el material haremos seguramente como unas 20 charlas introductorias, ya vamos por la número 16, vamos tocando tema a tema, como te decía, la autoridad, la coherencia, la importancia de las diferencias, bueno, el juego, toda una serie de temas y que están ahí de forma gratuita para que las personas pues simplemente se sirvan, ¿no? En mi YouTube y todo esto está ahí. Evolución TIR, encontraréis todo esto. ¿Y qué te iba a decir? Y después sí estamos organizando toda esta información en un libro que editaremos, yo estoy en esta fase de edición. Y queremos empezar a organizar, sí, encuentros ya para que el intercambio con las personas sea mucho más directo, porque cada uno de nosotros tiene una historia con esto, tiene una historia con la autoridad, tiene una historia como un ser que nace coherente va perdiendo la coherencia. ¿Cuál es tu historia? Cuéntamela. Y entonces, a partir de ahí, intercambiar. Y después, creo yo, por último, te diría, es, bueno, padres que me contactan para que trabaje temas que suceden en la casa a nivel de, bueno, qué puede estar expresando mi hijo, qué puede estar expresando, por qué quiere romper esto, por qué hace tantos berrinches, por qué no duerme bien, por qué... Y entonces, bueno, empezamos a rascar ahí un poquito. Como asesoría, más o menos. Sí, son acompañamientos terapéuticos, porque básicamente lo que digo siempre en las charlas, el niño es el espejo de la humanidad. Entonces, es espejo de lo que está sucediendo en esa casa, es un espejo de lo que está sucediendo en ese clan, pero también es un espejo de lo que está sucediendo en su entorno a nivel social. Creo que nos hemos mal acostumbrado, perdón, a observar al niño como un individuo. Y en mi trabajo lo que yo propongo es observar a cada niño dentro de un colectivo, ¿no? Que después luego llamamos generación. Bueno, entonces, cada una de estas generaciones trae una frecuencia más alta. Entonces, tú solo tienes que dejar que esa información te llegue. Eres tú el que se tiene que contagiar de esa frecuencia, no coartarla, ¿me entendés? Y es aquí donde el diálogo es, o yo te educo o yo te escucho. Si yo te educo, pues te bajo.
¿me entendés? Te bajo a lo que yo comprendo. Si yo te escucho, pues yo me subo a donde tú estás. Es súper diferente. Claro, claro. O sea, aparte del programa que estás difundiendo y el libro que lo vas a lanzar, es probable que crean un grupo en WhatsApp o en No, algún... estamos intentando justo el 27 de noviembre haremos como un taller de encuentro es un sábado creo, e intentaremos eso, hacer un taller de encuentro en donde organizaremos la información. Si no me equivoco, pasa que esto lo hemos hablado con Lelis hace poco, se llama la comunicación en la familia y tiene que ver con la Ya, comunicación verbal y no verbal, porque también está todo lo que no decimos, ¿no? Y entonces, claro. la mirada está ahí. Todo lo que tú no dices y todo lo que tú no expresas, pues ahí está tu hijo y tu hija y te lo van a decir clarito, por supuesto, en sus propias palabras. Mm, así es. Y al final llega a la cuarta etapa, que es la terapia de acompañamiento, para ir reeducando a las personas en realidad, porque Sí, hay que reeducar. a las personas que aún no ven, que no ven que el hijo les está mostrando algo. Esto sería dentro del bloque de la nueva educación, como dije recién, es una parte de la TIR. Ahí está, o sea, tu hijo te está mostrando lo que te está pasando a ti, lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando en el planeta, o sea, todo lo que vemos de bullying. Y sí, ¿qué es el bullying? Y claro, si, Acoso. claro, pero yo quiero decir, si somos violentos para expresarnos, somos violentos para hablar, para mirarnos, para no mirarnos, para ignorarnos, pues ahí lo tenés, el bullying. ¿Qué más querés? O sea, no. Pero todavía queremos tratar al niño. Este es el tema. Nosotros queremos tratar al niño, queremos que el niño se tome una pastilla, queremos que el niño cambie. No, no va por ahí. Y la nueva educación, en principio, intenta dejar esto lo más claro posible y dar pautas de cómo podemos ir a mirarnos a nosotros mismos en función de la educación que hemos recibido. Ya. ¿Y qué opinas de proyectos de educación alternativa? En un documental de la educación prohibida que fue promovido por gente argentina, pero a nivel latinoamericano, incluyendo España, hablaba de diferentes educaciones que yo años ya la conozco. Waldorf, por ejemplo, Montessori, Summerhill, biocéntrica, Pedagogía 3000, etcétera. Hay muchas, cada vez hay más variantes de todo eso, como Pablo Freire, etcétera. ¿Qué opinas de esos proyectos que incluyen e involucran el arte con otra mirada? Algunos están medio involucrados con el sistema para poder tener algo con el sistema, y otros se divorcian del sistema y empiezan a hacer dentro de un contexto de ecoaldeas, ecobarrios, de otra manera, etcétera, como humanidad paralela. ¿Qué opinas de todo el concepto de educación alternativa? A ver, a mí todo lo que funcione, todo lo que le funcione a la gente me parece genial. Cuando dije que yo empezaba con esto de la nueva educación, mucha gente me empezó a enviar estos vídeos y estos documentales y me parece genial, pero yo no hablo de lo que pasa en las escuelas. No es justamente, este es el problema, que cuando dices educación, dice, bueno, que se ocupe la maestra. No, no, no. Yo estoy hablando de este rol que decía recién, de que tú puedas hacerte consciente y filtrar la información. Parte del título de la charla de hoy, que era Recupera tu poder y transforma tu vida, lo hablamos el otro Mm, día. Para mí, el poder que nosotros hemos entregado al sistema, ¿no? No, no, no. Cuando tú vas a recoger a tu hijo que va a la escuela, que a veces puede ir, porque no todo el mundo puede ir a una escuela Waldorf, cuando tú recuperas a tu hijo, eso que pasa en las cuatro paredes de tu casa, eso es lo que da poder a un pequeño núcleo, ¿no? Es esa escucha que tienes con tu hijo, eso que tú aprendes de tu hijo, ¿vale? Eso que cada respuesta, yo me doy cuenta, cada respuesta que doy a mi hija está reforzando algo en una dirección o en otra. Cada cosa que le doy de comer, cada cosa que le dejo ver, eh, cada vez que le interrumpo cuando juega o si simplemente me quedo observando con fascinación lo que hace, cómo le hablo, cómo la miro, para mí eso es educación. Si estudian más o menos matemática, a mí personalmente me da igual, pero y si mi hija a veces se va y viene y trae una anécdota de la escuela que a mí quizás no me cierra, vamos a decir, no me encanta,
no pasa nada, porque yo sé y confío que lo que pasa en casa es otra cosa. Entonces, me parece que está bien, ella va a ver que eso existe y que existen esas otras formas de comunicarse y de funcionar, pero que en casa eso no es así. Pero no desde el conflicto, sino simplemente me interesa que lo que ella recibe en casa, ¿cómo se llama? Como ese plasma en el que ella está, ¿no? Cuando está en casa, esté trabajado desde ahí. Y entonces, algo que yo me gustaría quizás, hablando de la nueva educación, acentuar, porque por eso te digo que no quiero que se malinterprete como un método de no sé qué, no, es una mirada, nada más. Y es, estamos obsesionados con educar al otro. ¿Me entendés? Es como, no, Ujú. tenemos que educar al otro. Y yo, personalmente, es como, no, yo quiero que mi hijo haga yoga, yo quiero que mi hijo no sé qué, yo quiero que mi hijo se calme. Y claro, y desde la nueva educación dice, pero tú te calmas, tú meditas, tú haces yoga, tú contemplas la vida o no, porque si no, no lo vas a poder. ¿Me entendés? Si yo te quiero educar a ti para que hagas algo, pero algo que en casa nunca funciona y que nunca sucede, tú dejas el móvil, tú sabes gestionar tus horas de televisión, tú sabes gestionar tus emociones, porque si no, tu hija ya la puedes mandar a Waldorf, que es igual. Sí, estoy muy contento porque mi hija va a la escuela y cuando se enoja va a un rincón. ¿Y tú cuando te enojas qué haces? Esta es Ujú. la mirada de la nueva educación. A mí no me importa lo que haga en la escuela mi hija, ¿me entendés? Es lo que es ese trabajo que yo hago en mí. Esa es la nueva educación. No es un método de 2 más 2 4. No. No es solamente para niños y padres, por decir. Es que Involucra todo. los niños no necesitan. Los Mm. niños lo único que necesitan es que filtremos nosotros toda esta información karmática y toda esta información transgeneracional, que es lo que hemos venido haciendo estas últimas décadas. ¿Por qué fue un boom el transgeneracional? Porque ya tocaba. O sea, ya tocaba entrar ahí y empezar a limpiar, a limpiar, a limpiar. Consciente o inconscientemente, la gente se dio cuenta de que, claro, hostia, si yo no limpio esto, se lo pasaré a mí ha venido gente a decirme, no, no, es que yo no le quiero pasar esto a mi hijo. Perfecto, lo trabajamos, ¿me entendés? Mm. Pero esa es la responsabilidad. Estamos en la era de la responsabilidad, es hacernos responsables. Y con esto quiero decir responsable de lo que ves, de lo que piensas, de lo que entras en boca, de tu ejercicio físico, de tu no ejercicio físico, de las horas de televisión, de todo, de entrar en sintonía con el espacio en el que vives. O sea, ¿eres consciente del espacio en el que vives? Yo me doy cuenta que mi hija, el nivel de sensibilidad que traen los niños hoy, está todo el tiempo expresándose, es cómo yo, Mm. cómo yo dialogo con otras personas, cómo yo me cuido, cómo yo no me cuido. Todo está ahí, todo Mm. está ahí. No, no hay separación, la separación la hacemos cuando somos adultos. Bien, después de tantos años pasando por arte, por terapias, salud, espiritualidad y ahora en nivel educativo, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Ya no bailas, no haces terapias o haces algo? ¿Hasta dónde tu método actual? ¿Qué involucra? Vale. Como te digo, como te decía recién, todo lo que hago es absolutamente dentro de lo espontáneo. Por ejemplo, en un momento esas imágenes dejaron de fluir. Quizás la parte que nos hemos saltado es la parte en la que yo comprendo que estas imágenes van a crear un dispositivo, que es lo que se llama TIR. Entonces, yo organizo más de 100 imágenes en 3 anillos, cualquiera que yo hoy no tengo para mostraros, pero porque no estoy en casa, pero cualquier persona que entre a mi página web verá lo que quiero decir. Y entonces, a través de esta organización, lo que yo logro hacer es canalizar luz, ¿vale? Mm. Entonces, yo me quedé al principio como digo, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, ahora he logrado hacer esto, pero no sabía para qué era. Y entonces, el siguiente procedimiento fue, por eso te digo, aquí lo artístico o lo que yo estuve haciendo como arte, digamos, durante 10 años, termina creando una estructura que prácticamente es un dispositivo. O sea, tú me podrías decir, entonces es ciencia. Bueno, no lo sé, para mí es una máquina, ¿vale? Y entonces, ¿para qué sirve? Pues otra vez, para poder
para volver a conectarnos en un medio que es seguro, porque es sagrado, ¿vale? Es inviolable. Entonces, cuando yo termino de organizar este dispositivo, estoy acelerando muchísimo el proceso ahora que lo cuento, pero parte por parte, luego entro en esta tarea de organizar la información que llega en forma de luz. Porque la luz, vale, ahora me llega la luz, ¿qué hago con la luz? ¿No? Y entonces aquí aparece la famosa geometría sagrada. Yo empiezo a entender que lo que yo empiezo a entender es que esa luz, que al principio, de forma poética, por decirlo de alguna manera, que al principio me cegaba y yo veía una esfera blanca, cuando yo entro en esa esfera blanca, empiezo a ver geometría. Entonces aquí empiezo a organizar geometría, que era la figura que tenía el otro día aquí atrás. Y a partir de aquí, conectados a esta fuente de información, ¿no? Es desde donde yo hago mi trabajo personal y es el trabajo que yo comparto con las personas. A partir de esta conexión con la luz, surge la nueva educación y surge mi trabajo terapéutico. Entonces, yo hoy doy sesiones online, trabajo con la nueva educación en charlas gratuitas, escribo libros, hago retiros. Hago retiros ahí donde vivo, que es un sitio paradisíaco. Hago retiros que son grupales y hago retiros que son grupales y son temáticos. Por ejemplo, simplemente proponemos una temática que tiene que ver con lo terapéutico, con lo artístico, con lo espiritual. O sea, es una sola cosa. Este es el mensaje. No hay tantas cosas, hay una cosa. Entonces, esta es una parte y luego con mi pareja hacemos retiros que son individuales y personalizados. Una persona nos contacta y dice, yo quiero trabajar este tema, no sé, me quiero desintoxicar, quiero trabajar mi relación con el masculino, con lo femenino, quiero, no sé, quiero aprender a respirar, quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se hace un programa, se diseña un programa especialmente para esa persona. Ya, ¿y dónde está el rol de la alimentación, de la dieta? Háblanos un poquito sobre tu relación primero, personal, y después en tu trabajo, qué recetas, cómo lo involucras, porque es importante lo que uno Súper. come. Y en la biología, sí, lo que entra por boca es fundamental. Yo creo que justamente es uno de los problemas de la gente bueno, que empieza a ver que hay otras cosas, ¿no? Que se puede funcionar de otra manera y todo lo demás. Yo lo que más me encuentro, yo tengo un curso online en donde hay todo un capítulo sobre esto, justamente sobre la alimentación, porque o cambiamos la forma de alimentarnos o llega un momento que llegamos como a un techo de frecuencia. O sea, si tú te sigues intoxicando con lo que comes, es imposible que nueva información te llegue. Esto yo lo he experimentado en carne propia. Entonces, yo he cambiado de dietas 10 millones de veces, he pasado por trofología disociada, ¿cómo se llama esta? Bueno, toda la cocina asiática, he ido investigando condimentos, etcétera, etcétera, macrobiótica, por supuesto, dieta del genotipo, bueno, he pasado por esto y por lo otro. Entonces, desde dónde yo ahora, cuando me siento, desde dónde como, desde lo que mi cuerpo, o sea, yo he usado todas estas dietas para reencontrarme a mí, para reencontrarme con lo que a mi cuerpo le hace bien. Entonces, cuando yo le hablo a alguien de dieta, yo le hablo desde este lugar, yo le digo, mira, te propongo esto, te propongo lo otro, pero déjatelo sentir, porque yo no le digo a alguien, haz macrobiótica, que es lo mejor, o haz trofología, que es lo mejor, o haz genotipo. A nadie le puedo decir esto, porque esta es la vieja educación, en donde yo te digo qué hacer. Yo te digo, en mi trabajo, es decirte, mira, existe esto, esto y esto, pruébalo y después hablamos. Esta es la nueva educación, ¿me entendés? Es que tú te escuches. Le das pautas nomás. Yo doy pautas, incluso de desintoxicación. Si vamos a trabajar con arcillas, si vamos a trabajar con aceite de oliva, si vamos a trabajar con limón, si vamos a trabajar con agua marina, si vamos a... Esto, pero no hay una fórmula. Primero, no hay una fórmula. Y segundo, no hay una fórmula que te vaya a durar toda la vida. Yo he pasado por X limpieza. Yo a veces me levanto y hago... Ahora ya no, porque ahora estoy haciendo otras cosas. Pero en un momento yo me levantaba y tomaba un vaso con arcilla. X tiempo. Luego sales de Epsom. X tiempo. Luego hazte la limpieza hepática. Pues X... Y vas probando, pero no por lo que te dicen. La gente le tiene miedo al cuerpo. Entonces, no,
que un dolor de cabeza y una diarrea no te van a matar. Entonces, ponte en contacto con eso que arrastras por ahí, porque es eso, y en relación con una buena alimentación te permitirá ir a lo siguiente que nos toca hacer. Si no, otra vez siempre Supongo, estamos sanando. claro, supongo que eres vegetariano desde hace muchos años. No, no soy vegetariano, no soy vegetariano, no soy ni vegetariano. He vivido varios años como vegetariano, y al mismo tiempo, pues cada tanto, pues he sentido que no, que necesito un pedazo de carne, que me gusta la carne, o sea, no he querido tampoco yo cerrar este capítulo. ¿Ya? Em, pero también he hecho ayunos y hago, como te digo, procesos de desintoxicación y después he hecho lo otro y sí, o sea, Y, y actualmente, ¿cuál es tu dieta? ¿Cuál es tu alimentación? yo ahora como bastante de todo, pero procuro Ujú, que, no sé, del 80 para arriba sea todo ecológico. ujú. Eh, Intento, bueno, casi siempre, ahora porque estoy de viaje, pero si no, hago ayuno intermitente, es decir, no ceno, estoy mínimo 14 horas sin ingerir nada. Generalmente también empiezo el día o con, no sé, con limón y aceite de oliva, con agua de mar, con sales de Epsom, como decía recién, prácticamente cada día. Y después lo que te digo es, ¿cómo estoy hoy? Uy, hoy hace calor, no me siento para comer tostadas con no sé qué. Bueno, hoy me como pues yogur con una fruta. Pues fantástico, ya está. Quizás la macrobiótica te diría, no, eso es un pecado. Quizás la otra te diría, no, esto no se puede. Bueno, yo hoy ya siento lo que necesito. A eso me sumo, ¿no? Y así, ahora hace frío, la temperatura baja a 5 grados, mi cuerpo me pide que cambie la dieta completamente. Esto hay gente que no, hay gente que hace la misma dieta todo el año. Yo no, Ujú. a mí me subís 5 grados, o sea, desaparece, no sé, toda la parte de abajo de la pirámide desaparece. Las cosas, como todo eso que es pesado, bueno, desaparece de la dieta. Ahora la temperatura baja 5 grados y mi cuerpo me empieza a pedir, y ahora esto, y un poquito más de esto, y un poquito, ¿me entiendes? O sea, y he Claro, claro, logrado claro. conectar con esa parte. Si me paso, también mi cuerpo me lo va a decir, bueno, no pasa nada, mañana pues intentaré equilibrarme, pero básicamente es crear diálogo, porque si no, ¿para qué? Claro, pero es bueno saber de alimentación variada, de dietas orientales, ancestrales, etcétera, hacer esas medicinas y el ayuno intermitente es muy importante para limpiar la casa porque uno puede comer mucha cosa y puede cometer errores con las mezclas, con los condimentos, porque hay comidas muy ricas y hay comidas muy saludables, pero con mala combinación o en mal estado emocional causan problemas, por lo que hay que ayunar, hay que limpiar la casa. Sí, Aunque algunos se dedican al extremo, vuelven inédicos, pranívoros, respiratorianos, etcétera, hay una tendencia pequeña en realidad, porque es más idealista, en realidad no es por el fácil vivir momento. de aire y de energía, pero hay gente que lo intenta. Sí, 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 sí. Yo, Interesante. yo tengo una amiga que lo probó y lo logró, o sea, y está bien, está contenta. Pero entiendo que tampoco es el programa para todos, hoy por hoy. Pero, pero sí, yo creo que mi consejo sobre el tema de alimentación sería infórmate, prueba, cómprate los libros que tú quieras, pero la única vía es esa en la que tú te pones en contacto conmigo. Yo cuando bailaba necesitaba una cantidad de energía que hoy no necesito. Entonces no voy a hacer la misma dieta que hace 20 años atrás. Y tampoco sirve de nada explorar 20 métodos de no sé qué si después vuelves a la bollería industrializada. O sea, no, en algún momento, otra vez, si volvemos a la responsabilidad, en algún momento vas a tener que hacer un cambio, ¿no? Vas a tener que tomar una decisión. Y otra vez, cuando tenemos hijos, aparece para mí el siguiente nivel de responsabilidad, ¿no? Que es esto, o sea, es como, wow, lo que entra a esta casa, pues va a terminar en ese cuerpito, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante. Otra vez, sin castigarnos, si no pasa por ahí, pasa simplemente porque te caiga la ficha, ¿no? Ujú. ¿Y tu disciplina personal, qué mantienes hasta ahora? Meditación, tai Entonces, chi, yoga, diariamente estoy hablando, sí, yo ¿ya? generalmente hago o bien yoga, yo mantengo mi práctica de yoga. A ver, hay días que doy clases de yoga y hay días que hago yoga yo en casa.
y después Claro. la práctica que yo transmito con TIR, que es la activación de la biología, que es una rutina de nada, que me toma 10 minutos, que tiene que ver con, son 4 movimientos que se repiten 3 veces en un ciclo de 3. Y entonces, básicamente lo que me permite, ahí trabajo con geometría sagrada, voy creando a través del movimiento mi propia geometría, y lo que hago es elevar frecuencia, o sea, elevo la frecuencia de mi cuerpo para que pueda sintonizarse con la geometría. Entonces, es una práctica muy, muy sencilla, y entonces yo lo que hago es, me permite enfocar esto en un tema, incluso en un tema que yo esté dándole vueltas en mi cabeza, me pongo ahí, conecto con esto, conecto con el movimiento, conecto con el cuerpo, conecto con la geometría, y hacia el final de esta práctica, pues sí, me siento a meditar. Sí. Qué bien. Entonces ahí estamos ahora en una contingencia y estamos vibrando en tercera dimensión distorsionada, como se sabe. La geometría sagrada más o menos va hacia la séptima dimensión, dimensión de la luz, de los arquetipos, etcétera. Y ni siquiera hemos logrado la quinta dimensión, bien la dimensión de trabajar la magia, el sentimiento profundo, el amor. Todo el mundo habla de eso, pero en realidad el mundo alrededor no es nada mágico, más bien sobrevivientes y mucho problema, mucha limitación, y cualquier cosa rara lo desacreditan porque no hay comprobante físico. Hay poca gente maga en el mundo del chamán. Entonces, ¿qué consejo le das a la gente en esta contingencia que desde el año pasado está acelerando todo un cambio planetario físico y también sutil? Porque hay mucha gente que habla que hay cambios a nivel sutil y que vamos a ir en una dirección y uno escoge a dónde ir, o ir con la tecnología, con la inteligencia artificial, con todo, que tiene cierto beneficio aparentemente, pero conlleva una contradicción a nivel espiritual porque no contempla la parte energética cuántica sutil. Entonces, ¿qué consejo le das a las personas que están escuchando esto, con toda tu experiencia? Vale. A ver, es una pregunta bastante amplia. Pero pragmática, porque Sí, la sí, 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 gente sí, totalmente, totalmente. Mira, yo te digo lo que yo creo. Em, yo creo, otra vez, si volvemos al yo te educo, yo te escucho, creo que tenemos que filtrar toda esta información que hemos recibido hasta hoy, o sea, pararnos, detenernos, dejar de consumir por consumir a todo nivel, pero sobre todo la información, y hacer un filtro de información, información y y desinformación, porque desinformación. hay muchos. Claro, y entonces, si volvemos, o sea, la oscuridad está ahí para iluminarnos, ¿no? Entonces, si yo hago uso de mi libre albedrío y yo me puedo posicionar entre, vale, esto es y esto no es, este es el libre albedrío, ¿no? Esto es, esto no es, esto lo dejo entrar, esto no lo dejo entrar. Muy bien. Hasta aquí, más o menos, podemos entender este rol de la tercera dimensión. Esto es negro, esto es blanco, y aquí estoy yo decidiendo, ¿no?, para dónde voy. Bien. El tema es el siguiente, Gani. Primero, creo que no hemos ejercitado correctamente el libre albedrío, en el sentido de que siempre nos fuimos para el otro lado, básicamente. Hemos dedicado muchísimo tiempo a que estos pilares de los que hablaba al principio estén lo más separados posibles. ¿Para qué? Bueno, para crear separación. Entonces, como te decía recién, si tú eres un artista, pues no eres un médico. Si eres un médico, pues no eres un chamán. ¿Me entiendes? Entonces, como ahora todo esto se está reencontrando, para mí, la clave, no me gusta la palabra, pero la clave es, si tú te paras en el medio de el blanco y el negro, tienes que recuperar esa capacidad que tienes como ser divino de procesar esa información en ti. O sea, lo único que nos puede sacar de aquí es la experiencia propia. Por eso te decía, si la experiencia no es empírica, si tú no has pasado por ahí, si tú no has probado la macrobiótica, y si tú no has probado meditar, y si tú no has probado hacer tai chi, y si tú no has probado salir a correr o subir una montaña, no puedes decir nada al respecto. Hay gente que dice, no, pero eso no, ¿de dónde me estás hablando?
Y lo mismo con todo lo demás. Para mí, toda la información hoy que encontramos en los medios puede decir lo que diga, que diga lo que quieran. Volvemos al tema de la charla de hoy. Yo cuando cierro la puerta de mi casa, para mí ahí sucede lo que tiene que suceder. Y ahí yo me encuentro con mi oscuridad, y ahí yo me encuentro con mi magia, y ahí me encuentro con mi conexión, y ahí me encuentro con los que me guían, y me encuentro con mi hija, y me encuentro con mi pareja, y a veces me desencuentro, ¿me entendés? Pero, Claro. pero no puedo echarle la culpa, algo que ya no, que sigue ahí, pero no debería, no, es que es aquel, no, porque aquel me dijo, no, porque lo leí en un libro. Sí, vale, está fantástico, pero ¿lo pasaste por ti o no? Porque esta es la magia en realidad, la magia es la experiencia, lo otro no tiene Ujú. sentido. ¿Cuántas cosas están aquí y todavía no bajan al cuerpo? Entonces, si tenemos un vehículo, si tenemos, ¿no? Si tenemos este vehículo para la experiencia, por algo será. ¿Será que el aprendizaje viene por ahí? Entonces, yo estoy en ese lugar. Yo está bien, todo lo que escucho, lo escucho o no lo escucho, lo que leo o no leo. Para mí, la única forma de conectar, te digo honestamente, Gani, es mi trabajo, es mi contacto con el otro, es esto que mi hija trae a mi vida, esto que mis seres queridos me traen como desafíos, porque estamos todos aprendiendo, pero sobre todo en mi práctica diaria, lo que decía recién o el otro día, no me acuerdo, es conectar con la información verdadera. Y la única información verdadera la sabes tú. Entonces, Ujú. si te vas a vacunar o no te vas a vacunar, si vas a comer esto o aquello, conecta, vas a tener que buscarlo aquí, pero eso es algo que no nos han enseñado. Entonces, siempre estamos esperando que alguien nos diga qué hacer. Y esta es la vieja educación. Alguien diciéndome. Entonces, esto es lo único que yo practico, digamos. Yo me encuentro con mi oscuridad, bueno, ahí estoy yo con mi oscuridad, y me encuentro con mi magia, me encuentro con mi magia, me encuentro con mi conexión, me encuentro con mi conexión. Pero es una práctica que en la escuela a mí no me la dieron, Bien. ni mis padres me la dieron. Entonces yo me la tuve que buscar, ¿me entendés? Y me tuve que quedar ahí y decir, y practicar, y activar mi cuerpo, y crear geometría, y empezar a elevar frecuencia, porque sé que la luz está ahí, sé que la información está ahí en luz y es verdadera. Ahora yo tengo que hacer mi esfuerzo, hacerme responsable de alcanzar esa información, pero no está en la tele, y no está en las revistas, y no está conmigo tumbado en un Claro, sillón esperando que me caiga la ficha, ¿me entendés? claro. Y aunque estamos en un mundo multidimensional y hay otras realidades virtuales, pero vivimos en una realidad virtual distorsionada físicamente, entonces igual a veces hay que tomar decisión en el mundo del sistema. Por Sí, sí, ejemplo, sí, si te absolutamente. cortan, si no puedes viajar sin hacer esto o aquello, entonces uno tiene que tomar decisión. Y Y decide. ahí ya, Y la encrucijada. cuando vas al súper estás decidiendo. Y cuando mi hija va a la escuela y tengo que decidir si va a esta escuela o a esta escuela, pero esta me queda más cerca, pero no sé qué. Estás todo el tiempo decidiendo, pero hemos venido para esto, porque en cada una de estas decisiones experimentas algo diferente. Y esto es lo bonito. Pero por eso te digo, hoy por hoy, el otro día hablábamos de la espiritualidad tecnológica, entrando de lleno en la era de Acuario, tendremos que hacer que estos dos pilares que parecían que no tenían nada que ver, se unan y que podamos desarrollar la parte tecnológica de la espiritualidad. Y esto va a ser vía el cuerpo, vía la conciencia, vía la geometría, vía la luz. Claro, 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 ¿Me claro. entendés? Mientras estamos obligados a consumir el sistema con toda esa aparatología que se está evolucionando también, tenemos que abuenarnos porque suicidarse o alejarse, encerrarse como avestruz no resuelve el problema. No somos muchas, la mayoría no somos como los yogis que pueden ir a una cueva, encerrarse y ir en Mahasamadhi y se acabó, como los grandes taoístas, No, 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 porque, los más. pero aparte, Gani, para mí, no es lo que toca. O sea, literalmente no es lo que toca. Lo que toca es, desde mi punto de vista, recién hablábamos del ciclo de evolución, desde mi punto de vista toca, si tú recibes una información, ya sea en meditación o lo que sea, que eleve tu frecuencia y ahora sal a la calle y compártela, porque lo que necesitamos es gente que en sus casas conecte con la verdadera información y que salga a la calle a compartirla. No que hablemos de lo que dijo la tele, lo que dijo el periódico, ya no importa esto, es a ti qué te pasó, a ti qué te pasó en tu conexión, tú cómo conectas, esta es la verdadera información, para mí. Así es, Entonces yo lo así único que es. comparto con las personas es
son herramientas para conectar. A mí no me interesa nada más. Y lo siguiente es, una vez que yo organizo una información, yo lo único que hago, no porque me sienta obligado, porque no me gusta la palabra, pero la única vía orgánica es compartir la información. Y este es mi trabajo. Todo mi trabajo es información que llega en forma de luz, que se organiza y que pasa por mí y sale y sale al mundo. Ya está, ¿para qué me voy a quedar yo con algo? ¿Me entendés? Sí, sí, qué bien, Entonces, si qué bien. tú en meditación, en tu casa, conectas con paz, sal al mundo y comparte paz. Si tú en tu meditación compartes ves una imagen, pues píntala y véndela. Si tú, es que es esto, cada uno con su vía. Por eso te digo que lo artístico y lo espiritual y eso que nos va a sanar, que no es tal, sino simplemente nos va a equilibrar, nos va a llevar a un estado de paz, es la misma herramienta, siempre es la misma herramienta. Insisto, algunos Ujú. cantarán, otros pintarán, otros bailarán y otros, no importa, cultivarán frutas y verduras. Pero si yo cultivo desde un lugar o si cultivo desde otro, ¿me entendés? Ujú. Ya. Por lo menos Muy esto es bien, lo único que comparto. Desde aquí lo comparto. muy bien. Muy bien, estamos llegando al final de ese capítulo muy interesante, hablando de tus habilidades, de tu tema, que tiene los tres pilares, que son tecnología, arte y espíritu, aparte de la educación y todo eso, y tus consejos, un ejemplo vivo en la vida, según lo que te toca en esta vida, con esta familia, en este lugar, etcétera. Entonces, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden ubicar? Estoy en Facebook como Ariel Yenis Ferriño. Estoy en Instagram, honestamente no le presto tanta atención, es Evolución TIR. Mi página web es evoluciontir.com, T-I-R, evoluciontir.com. Estoy en YouTube también como Evolución TIR. Estoy un poco por todos lados, la verdad. El próximo sábado 16, estaré haciendo un taller justamente sobre cuerpo y geometría para todas las personas que quieran aprender a, como decía recién, a conectar con la información verdadera, ¿no? Y a través de la experiencia, a través de la capacidad que tenemos de crear una geometría y de integrarla y de compartirla. Esta es la idea. Y ya está. Lo demás aquí estoy. Ahí están mis charlas sobre la nueva educación. Y bueno, y cuando corte con una nueva educación, retomaré con otras cosas y libros y cositas que van a ir sucediendo en la medida que pueda. Tengo una peque. Muy bien, qué bien. Muchas gracias por esa intervención. Queda grabado aquí en el IGTV o en el Instagram, también en Facebook paralelamente, aunque sin tu imagen, solamente mi imagen, la voz, porque es otro público allá. Ujú. Y cualquier contacto es a través de SBN Magani Mahasa, en ambos está abierto para todo el público. Perfecto. Muchas gracias por la intervención y ojalá en otra podemos también hablar sobre otros temas muy interesantes con esa experiencia multifacética, y debes tener un ser que tiene mucha experiencia en otros planos también, y eso ya más sutil. Estamos todos muy ocupados allá arriba. Bueno, gracias, Gani. Bien, Gracias, Gani, por este espacio. Muchísimas gracias a todos. gracias a ti, bendiciones y saludos a Sonia, que la voy a entrevistar en 2 semanas más, Es tu así, pareja. es así, es así. Ya, También, muy bonito, muy interesante el trabajo de la numerología. ya, ya. Muchas gracias. Puedes cortar tú, yo voy a Claro que sí. terminar con Gracias a la luz. todos. Ahí nos vemos en las redes.